Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo. Antes que nada les pido que se suscriban y comenzamos. En este capítulo les voy a contar cómo se vive en un camping en Australia, cuáles son las comodidades que tiene, las facilities que tiene acá, cómo se empaca para salir del camping, porque ahora el sábado nosotros salimos de este camping y vamos a mostrar todo el proceso porque es un proceso bastante largo. Hay que empacar las cosas adentro y afuera. Y otros tips para personas que quieren ser nómadas digitales. Así que vean el video hasta el final. Empecemos. ¿Cómo es la vida en un camping típico australiano? Este es nuestro hogar por unos días y se trata de una mezcla de comodidad y aventura. Aquí es muy normal que los camping tengan todas las facilities que son tipo los lugares en común que se comparten. Por ejemplo, cocina, los baños con duchas, después el laundry, que es el lugar donde lavas la ropa, tenés lavarropas, secarropas, después barbacoas, la pileta, la piscina y también los sites tienen, por ejemplo, nosotros reservamos, tienen agua y luz. Buenas, ¿cómo están? Yo vengo aquí a romper el mito de romantizar de vivir en una van o en una caravana, porque no es cierto. Es lindo, es cómodo. Bueno, nosotros ya estamos cómodos porque la pusimos la caravana a nuestra, según nuestras necesidades. Por ejemplo, la oficina esta no traía, nosotros la hicimos y un montón de cosas más. Pero no es cierto que es fácil que te levantás y ves el océano y todo eso. No, tenés que ser súper organizado. Tenés que, cada lugar tenés que optimizar. Tenés que tener solamente las cosas necesarias. No podés tener porque sí lo voy a guardar porque después lo voy a usar. No se puede. Y cada vez que viajás es un proceso, porque tenés que acomodar cada cosa en el lugar que vino y tiene que estar segura, porque la caravana acá adentro se mueve todo, o sea, tenés que guardar absolutamente todo lo que se pueda mover. Nosotros tenemos el sistema este que se pliega el techo, o sea, que se dobla. Mi hermosa plantita. Esta era súper pequeña cuando empezó a viajar con nosotros hace, ¿cuántos? 9 meses que estamos viajando. Y era súper pequeñita, tenía un par de hojitas, me la regaló un amigo en Sydney antes de que empecemos el viaje. Y ahora está increíble. Me encanta viajar. Nada, les voy a mostrar un poquito el camping. Acá está estacionada la caravana. Les quiero mostrar cómo es el sistema. Uy, no. Estas hormigas. Estamos teniendo un problemita con estas hormigas. Son súper peleadoras y no se van. Miren. Justo encontré que están subiendo, no. Tenemos que... Está lleno de hormigas y son súper resistentes estas hormigas. Deben estar en este árbol. Miren acá. Wow. Bueno, nada, les quería mostrar el sistema, cómo funciona. Voy por este lado. Cuando nosotros llegamos, pagamos espacios con agua, digamos. Acá se conecta el agua. Nosotros tenemos un filtro por fuera, que es este filtro para que saque las impurezas. Y dentro tenemos un sistema de 3 filtros de agua también, porque por más que sea potable, nosotros siempre priorizamos que sea de calidad. Y acá es donde obtiene la luz la caravana. Se conecta acá, está prendido. Y esto
Esta es nuestra bonita. Y esto va conectado acá. Estos ahí son un poquito más caros porque tienen agua y luz. Creo que pagamos $50 por noche. Acá va conectado el agua y en este va conectada la luz. Están guardias, ¿cómo se ponen? Están peleando entre ellas. Están todos ahí. Está en movimiento. A ¿Sabes ver. cómo se te van a prender? Están en pleno nido. Ay, 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 ay. Están furiosas. Estas son las hormigas. Ay, se me están subiendo al palo, miren. Estas son las hormigas que se nos subieron a la caravana y todo el tiempo se suben. A ver si lo puedo hacer un zoom. Están todas. Suponemos que ahí adentro de esa chaucha que crearon, acá adentro, ay, tienen su nido. Y están súper furiosas. Miren, quieren atacar. ¡Ay, me está subiendo! Mira, se las ven perfectas. Están súper malas. Están todas paraditas ahí. No, qué locura, cómo Y están todos acá. Todas alrededor de su nido. se le abro el... Ay, ¿qué habrá adentro? Ah, es literal. No, es el nido de las hormigas. Mira, ¿Cómo así se unió la planta? wow. Wow, te agarran en ese momento, están re enojadas. No, qué increíble. Está dentro de las hojas. No le digo, no te va. No, amor, mira lo que están haciendo, tipo un puente. Sí, para empezar a pegar. Sí, Capaz que entre ellos después fuerzan a que se pegue, bolso. A ver. vamos a dejarla así, a ver si Sí. pueden. A ver, ayudarle. Ahí está. Wow, ¿cómo era en ese pegamento? No, qué locura. Están todos ahí. Están re enojadas. Están súper enojados porque le tocamos su cuchita. Una de las cosas que me encanta de Cairns Crystal Holiday Park es la variedad de opciones que tiene para los distintos viajeros. Como por ejemplo, si eres como yo y necesitas un lugar para una caravana con agua y luz, es perfecto. También tiene sitios un poco más rústicos, sin servicios de energía si te quieres desconectar y ahorrar un poco. Y también se encuentran las cabañas, que hay pequeñas y acogedoras para parejas y más grandes para familias que tienen aire acondicionado, cocina y baño privado. Todo está rodeado de una vegetación tropical, lo que le da una vibra increíble. Aquí estamos en la lavandería donde podemos encontrar lavarropas y secarropas modernos. Cada uno cuesta $5, así que lleva monedas. Y si no tienes cambio, no te preocupes, puedes ir a recepción, son súper amables. Lo que me gusta mucho de estos lugares es que siempre tienen una estantería de libros, o sea, puedes intercambiar tu libro que ya leíste por uno nuevo. Y afuera se encuentran los tendederos. Acá les voy a mostrar un poco cómo son los baños. Es bastante grande este. Esta es la ducha. Tiene varias duchas. Secador de manos. Jabón. Son bastante lindas las duchas. Y acá uno de los baños. Esta es la cocina. Está bastante completa, o sea, está el natural, digamos. Tiene mesas.
Vamos a clavar, pava, tostadora, horno, otras cosas para cocinar, heladera, más cocinas, un hornito, condimentos, otra pileta. Y acá en el medio, como siempre, las famosas parrillas eléctricas que tienen ellos, que son las barbacoas. Está bastante bonita. Acá cuando querés regalar algo, por ejemplo yo recién dejé esto, se pone un cartelito así que es free y se lo deja acá, por ejemplo yo lo voy a dejar en la cocina porque ya no necesitamos más eso. Entonces cuando viene alguien y lo necesita lo agarra, porque si lo dejas ahí sin cartelito nadie lo agarra. Estamos proyecto de construcción de muebles y cosas para la oficina para que nos quede mejor. Bueno, acá es la idea poner un monitor. Esto va a cambiar porque compramos otro de esta marca para conectarlo, porque esto es como es de auto, necesitamos uno parecido a esto, pero ya lo compramos. Tenemos que modificar esto, ver si lo ponemos acá o lo cambiamos. Nada, estamos viendo de construir algo acá arriba porque queremos poner unas luces LED. Bueno, instalamos esto ayer, son muy bonitos, un par de parlantes, suenan muy bien. Acá va un monitor, mi monitor. Nada, estamos viendo también de dónde, porque si los monitores van acá necesitamos guardar en algún lado las computadoras conectadas que no molesten. Entonces, ¿qué más conseguimos para mejorar la oficina? O sea, estamos full proyecto oficina porque el próximo paso es ir a la parte del desierto. Y bueno, y nada, queremos tener bien equipada la oficina para estar más cómodo, para trabajar mejor, para jugar, para tener un lugar donde ver cosas. Entonces estamos full trabajo. Estamos en el Banning, que es un lugar donde venden un montón de cosas, comprando cosas para la oficina, y estamos decidiendo de qué vamos a hacer el mueble. Aquí estamos preparando todas las cosas que van dentro de la camioneta. O sea, ahora reorganizamos porque nuestra camioneta es como nuestro garage, digamos. Ahí tenemos todas las cosas que no la usamos tan constante. Por ejemplo, las herramientas, las cosas para ir a hacer snorkeling, paneles solar. Tenemos un panel desplegable que lo tenemos ahí porque ahora no necesitamos usarlo, y un montón de cosas. Es como nuestro lugar donde guardamos las cosas que no las estamos usando constantemente, y todas las herramientas que necesitamos, un montón de herramientas, así que siempre hay que tener herramientas guardadas. Ahora es momento de enganchar la caravana a la camioneta. Este proceso tiene varios pasos. Primero hay que acomodar la camioneta y levantar la caravana con el jockey, que es la ruedita que va adelante, cosa de que el gancho que tiene la camioneta entre en el que tiene la caravana. Una vez hecho eso, se levantan las patas y ya está conectada la camioneta a la caravana. Estamos listos para irnos. Chequeo de puertas. Siempre hay que chequear todas las puertas, ventanas y puertas.
puertas cerradas. El escalón, que es importante que esté adentro. Chequeo de ventanas que estén cerradas. No nos olvidamos nada. Por acá. Chequeamos las ventanas. Puerta del agua. Cerradas. Cerradas. Bueno, las luces. Son las luces. Y se ha cargado. Chequeo. ¿Estamos? ¿Estamos ready? Ahí vamos. Estamos ready para irnos. Siempre hay que chequear debajo de la caravana. Voy a tirar. Estamos ready para irnos. Nos despedimos de este camping y nos vamos. Antes de despedirnos, aquí van 5 consejos para vivir el sueño de una vida en caravana por Australia. 1. Planificar la ruta pero mantenerse flexibles. Australia es enorme y querrás descubrir cada rincón que encuentres, como por ejemplo hay playas secretas. 2. Invierte en un sistema de paneles solares y baterías, es fundamental para una vida off-grid. Nosotros apuntamos mucho a este tipo de vida, digamos, de vivir off-grid fuera del sistema de luz y de agua, porque queremos ir a lo más recóndito. Entonces es fundamental tener un sistema bien completo. Nosotros tenemos una tolerancia de 3 días en días nublados, o sea, si el día está nublado, con nuestros paneles y nuestras baterías sobrevivíamos 3 días en consumo normal y 5 días si nos ponemos estricto con el consumo. Tip número 3. Abraza a la comunidad. Otros caravaneros son súper amigables, intercambian consejos de camping y otros spots que son increíbles. Tienen muchas recomendaciones y siempre están dispuestos a ayudar. Cuando nosotros estamos trabajando, haciendo algo en la caravana, se acercan, nos preguntan, nos cuentan su historia, nosotros le contamos la nuestra, que es increíble compartir eso con este tipo de personas. Tip número 4. Mantente conectado. Nosotros usamos 2 coberturas mobile distintas, por ejemplo, Telstra y Optus aquí en Australia. En caso de que una no funcione, posiblemente la otra llegue a tener conexión. También tenemos nuestra infaltable antena Starlink que funciona muy bien y nos permite trabajar de manera remota en cualquier lugar. Tip número 5. Haz un presupuesto realista. La vida en caravana puede ser económica, pero hay que calcular ciertos gastos. Por ejemplo, el combustible, los campings que van variando, dependen del lugar y la estación. Hay que tener en cuenta el mantenimiento tanto de la caravana como de los vehículos.
Espero que les haya gustado. Esto es todo por este capítulo. Y en el próximo capítulo les seguiré mostrando cómo avanzamos en la oficina y los mejores lugares de Cairns.